Trabajé casi 28 años en una unidad especializada en el estudio de patrones de comportamiento de asesinos en serie. Pasamos largas noches entrevistando a personas perturbadas, sociópatas, psicópatas, asesinos, violadores, en fin, de todo. Lo que pasa es que todos mis casos eran un poco diferentes a los típicos asesinos en serie. Siempre había algunos casos al año para los que no encontraba una explicación lógica a lo sucedido. He visto todo tipo de locuras y todo tipo de motivos para sus actos. Algunos decían que la culpa era de las voces en su cabeza, otros que el diablo los había obligado. Un tipo dijo una vez que tenía una misión divina para limpiar la tierra de pecadores, y otro que el gato de su vecino era una diosa que comía corazones. Sus rostros impasibles siempre me hacían preguntarme qué se escondía en sus mentes. ¿Qué les podía pasar para convertirse en asesinos psicópatas sin ningún respeto por los seres vivos? Supongo que es como dijo un sabio: todos estamos locos. Algunos tuvieron la mala suerte de ser internados en instituciones psiquiátricas, mientras que los afortunados siguen fuera. Para algunos, todo empezó en su infancia. Tras tener una madre abusiva, llegaban a odiar a todas las mujeres. Luego, comenzaban a torturar animales pequeños y disfrutaban de su dolor mientras las indefensas criaturas se retorcían y contorsionaban hasta exhalar su último aliento. Muchos siempre alegaban locura en los tribunales, pero rara vez les servía de salvación. Por lo general, parecían personas normales y respetadas en los pueblos y ciudades donde vivían. Algunos tenían trabajos estables, familias agradables y un hogar. Sonreían en las fotos familiares, organizaban cenas y barbacoas con amigos, reían, celebraban y recordaban los buenos momentos. Parecían personas normales, personas funcionales que se dedicaban a sus asuntos cotidianos, pero, al caer la noche, salían a acechar a víctimas desprevenidas, golpeándolas en la cabeza o haciéndoles quién sabe qué otras atrocidades. Esas atrocidades fueron las que convirtieron este caso en un espectáculo repugnante, espantoso e inolvidable. Me llamó un amigo policía de 2 estados más allá y me dijo que tenía un caso muy extraño entre manos. Habían encontrado 2 cadáveres. Un hombre con los ojos arrancados, hallado cerca del bosque, y una mujer con la lengua cortada. Aparentemente no había conexión entre ellos, pero fíjense en esto, ambos tenían arañas muertas colocadas en la frente. Fue lo más incómodo que he visto. Es decir, el asesino ya se había llevado sus trofeos, pero ¿por qué dejarían algo atrás? En fin, acepté ir con mi compañero a ver cómo podíamos ayudar a la gente de allí, porque, como me dijo mi amigo Hank por teléfono, todos en esa pequeña comunidad estaban aterrorizados, él incluido. Intenté tranquilizarlo y mi amigo Travis y yo fuimos para allá al día siguiente. Llegamos a la comisaría y vimos las fotos de las víctimas. Parecía que habían visto un fantasma justo antes de morir. Al examinarlas más de cerca, notamos que en el lado derecho de los músculos abdominales de cada una había pequeñas incisiones que parecían picaduras de insectos, aunque un poco más grandes. La mejor descripción que se me ocurre es que algo con dientes afilados como bisturíes podría haberlo hecho. Fuimos a ver los cuerpos en persona y le pedimos al forense que intentara abrir las incisiones. Lo hizo primero con el hombre y, justo cuando introdujo su propio bisturí, empezaron a salir arañas vivas del cadáver. Cientos, si no miles, de arañitas invadieron la morgue y tuvimos que llamar a un exterminador de insectos. Sabía que el dicho dice: si quieres vivir y prosperar, deja que una araña viva, pero había miles de ellas arrastrándose por todas partes. Salimos de la habitación lo más rápido que pudimos y el exterminador llegó en aproximadamente 1 hora. Demasiado tiempo, pensé, y cuando volvimos, vimos toda la habitación y los 2 cuerpos que yacían sobre la mesa completamente cubiertos de telarañas. Literalmente no había ni un centímetro libre por donde se pudiera ver. Así que el tipo sacó su aspiradora especial para esas cosas y empezó a limpiar. Observé atentamente las telarañas, no sabía por qué, probablemente porque siempre me han atraído esos patrones que se ven en la naturaleza. Y mientras las observaba, vi algo en una de ellas que la hacía destacar. Parecía que tenía palabras. Desenchufé la aspiradora y le ordené al exterminador que parara. Luego llamé a Travis y lo revisamos juntos. Travis, ¿estoy perdiendo la cabeza o tú también lo ves? Le pregunté a mi compañero. No te estás volviendo loco, amigo, respondió. De repente, justo delante de nosotros, vimos como la telaraña se convertía en palabras. El mensaje decía: no perteneces aquí. Vete o atente a las consecuencias.
Recuerdo que empecé a temblar incontrolablemente, muerta de miedo, mientras Travis palidecía, como si toda la sangre y el color de su rostro hubieran desaparecido en un instante, como si nunca hubieran estado allí. Ambos parpadeamos, nos miramos y luego volvimos a mirar la telaraña. No había nada. Nos limpiamos los ojos y todo parecía normal. ¿Qué demonios acaba de pasar?, preguntó Travis. Esto es muy extraño, tío, le dije, sintiendo que el corazón me latía con fuerza en el pecho. Hank irrumpió por la puerta y nos dijo que habían encontrado otra víctima en un callejón detrás del supermercado. Nos subimos a su coche y fuimos al lugar. Llegamos y vimos al pobre desgraciado crucificado a la pared, con la piel completamente separada del cuerpo y arañas cosidas y colocadas sobre su cabeza como una corona. Algunas incluso se movían. Pero fíjense en esto, el enfermo que lo despellejó usó su propia piel para cubrirlo. Como si se la hubiera pegado encima del cuerpo. Hank empezó a vomitar al ver la repugnante y grotesca escena, y Travis y yo nos quedamos paralizados durante unos minutos. Quien quiera que haya hecho esto es uno de los seres más retorcidos que existen. Pobre hombre. Después nos enteramos de que ni siquiera era del pueblo, solo estaba visitando a unos familiares para una barbacoa. Así que volvimos a la comisaría y estábamos furiosos porque no teníamos ninguna pista, ningún testigo, ni ninguna grabación de las cámaras de seguridad. O sea, había cámaras de vigilancia instaladas por todo el pueblo, pero el muy cabrón eligió cometer los asesinatos justo donde no se le podía ver. En fin, la secretaria nos dijo que tenía un sobre para nosotros, para Travis y para mí. Dijo que un amigo de Hank lo había traído antes, cuando los tres estábamos inspeccionando la escena del crimen. Cuando Hank preguntó quién era el amigo, ella dijo que era Thomas Williams, ese era su nombre. En ese preciso instante, en el segundo exacto en que pronunció ese nombre, Hank empezó a temblar incontrolablemente, apenas pudiendo mantenerse en pie. Lo ayudamos a sentarse en una silla de visitas y le di un vaso de agua, salpicándole también la cara. Nos miró a los dos y nos contó que su amigo había fallecido en un accidente de coche hacía más de 20 años. Eran muy buenos amigos y tenía una foto suya que guardaba en su oficina. Era de un viaje de pesca de hacía mucho tiempo. Después de tranquilizarse, fue a buscar la foto y se la enseñó a la señora. Ella confirmó que la persona de la foto era la misma que había traído el sobre. También nos dijo que antes de irse, le pidió que le mandara saludos a Hank y a su familia y que se pondría en contacto con ellos muy pronto, quizás para tomar una cerveza fría y recordar los viejos tiempos. Hank estaba teniendo un ataque de pánico y llamamos al médico para que le diera un sedante y lo calmara un poco. Tranquilo, amigo. Relájate, Hank, le dije mientras le secaba el sudor de la frente con un pañuelo. ¿Qué demonios está pasando aquí, Sam?, me preguntó. Simplemente negué con la cabeza y le dije que todo iba a estar bien, que lo resolveríamos. La verdad es que no tenía ni idea de qué hacer. Con toda mi experiencia en el campo, esto se estaba volviendo insoportable. En fin, no me gusta quejarme, pero esto era algo extremadamente raro. Así que tomé el sobre, lo abrí con cuidado y vi que estaba dirigido a Travis y a mí. Queridos agentes especiales del FBI, tienen hasta medianoche para irse de aquí. No hay nada que puedan hacerme. Soy el terror, soy el miedo, soy el demonio de la noche. Váyanse. Toda la página estaba cubierta de telarañas y una araña dibujada en la esquina inferior derecha, como si el culpable quisiera dejarnos claro que iba en serio. Estaba asombrado por todo lo que sucedía. En la comisaría, en el pueblo y en mi propia vida. Hank finalmente se recompuso y entramos en su oficina. No teníamos ni idea de qué hacer y nos quedamos sin palabras. Una cosa era segura. En realidad, dos cosas. Primero, lo que estaba pasando era extremadamente extraño y aterrador. Segundo, teníamos a un asesino en serie suelto. Mierda. Caía la noche y había una tensión en el ambiente que no lograba descifrar. Empecé a preguntarme qué pasaría si no nos íbamos antes de medianoche. Por supuesto, ni se nos ocurrió ceder a las exigencias de este psicópata. Recuerda, esto fue antes de que Internet se popularizara, antes de las transmisiones en vivo y cosas así. No queríamos involucrar a la prensa porque, si lo hacíamos, tendríamos que dar explicaciones bastante inverosímiles sobre la situación. Hank dijo que quería irse a casa y asegurarse de que su familia estuviera a salvo. Volveré en media hora más o menos. Si pasa algo, avísame por radio y vendré lo antes posible, dijo Frank antes de subirse a su coche. Entonces oímos un grito muy agudo dentro de la comisaría.
Todos lo oímos. Hank salió de su coche y entramos. Un hombre con una capucha negra en la cabeza se quedó mirando fijamente a la secretaria. Ella estaba allí parada, completamente paralizada. No pudimos verle la cara y enseguida le apuntamos con nuestras armas. Se burló y empezó a reírse con una risa macabra y grave. Entonces vi cómo la cabeza de la secretaria se giraba hacia la derecha y se rompía. El muy cabrón le tiró una araña a la cara y quiso huir. Empezamos a dispararle, vaciándole el cargador entero, pero él no se cayó ni se movió. Se quedó ahí parado y volvió a reírse. Luego, caminó hacia nosotros. Ahora me toca a mí, dijo mientras nosotros nos quedábamos paralizados, inmóviles. Empezó a bajarse la cremallera de la sudadera, dejando al descubierto un torso desnudo. Sus ojos eran dos agujeros negros sin fondo y hablaba sin abrir la boca. Se quedó a unos centímetros de nosotros. Travis empezó a temblar de miedo y Hank logró sujetarlo y le disparó unas cuantas balas más. Pero solo consiguió enfurecerlo aún más. El asesino miró a Hank y una ráfaga de arañas negras como el azabache le dio de lleno en la cara. Se arrastraban sobre él, intentando meterse en su boca. «Para», grité. «Déjalo en paz, por favor». Me miró, el muy cabrón sonrió y esta vez empezaron a treparle arañas por la cara. «No tiene sentido intentar detenerme. Soy eterno. ¿Quieres que ese policía gordo viva? Vete de aquí y deja de intentar cavar más. ¿Entendido?», dijo el asesino de arañas. «Sí, déjalo en paz, por favor», le dijo Travis. Aterrorizados por lo que acababa de pasar, no sabíamos qué hacer, así que hicimos lo único que él quería que hiciéramos. Nos fuimos. Justo antes de irnos, nos dijo que nunca volviéramos a esa ciudad ni volviéramos a hablar con Hank durante los próximos 3 años. Añadió que su trabajo allí había terminado y que, si quisiera, podría aniquilar toda la ciudad en cuestión de segundos. Solo quería reconstruir su cuerpo, pero dijo que eso lleva tiempo. Verás, a veces soy una serpiente, otras veces un gato negro, un cuervo. Pero en este preciso instante, soy una araña. Soy 1.000.000 de arañas, dijo. Y con eso, simplemente se desvaneció en el aire, dejando caer su ropa al suelo. Incluso hoy, no sé qué demonios pasó. Por miedo, nunca volví a hablar con Hank ni regresé a esa ciudad. Supongo que hay cosas que no estamos del todo preparados para entender y deberíamos dejarlas en paz. Revisé las estadísticas de ese pueblo. Desde que nos fuimos, no ha habido más asesinatos. Solo muertes por causas naturales. Odio las arañas.